La primera noche durmió allí arriba, con las vigas del techo crujiendo y la nieve acumulándose sobre las tejas como la tapa de un ataúd. Juró que podía sentir la diferencia en sus huesos, y por la mañana, el agua junto a su cama no se había congelado. Eso era más de lo que podían decir los demás habitantes del valle. Se rieron a escondidas cuando empezó a trepar por las vigas. La anciana viuda Colleen Rock, toda senectud y silencio desde que enterraron a su marido el otoño pasado, se subió al tejado de su cabaña en octubre con una sierra, un martillo y 2 cajas de ladrillos traídos del lecho seco del arroyo a 3 kilómetros de distancia. Nadie la ayudó, y ella no lo pidió. Simplemente siguió trabajando, incluso cuando los vecinos pasaban con sus carros y la miraban, entre sonrientes y perplejos. Algunos murmuraban cosas como «vieja loca» o «se derrumbará cuando nieve», pero la mayoría se limitaba a resoplar y decir que era una pérdida de energía. Debería haber sellado mejor la chimenea, rellenado las grietas y aislado el sótano como todos los demás, en lugar de excavar en las malditas vigas. Pero Colleen no había sobrevivido al invierno anterior, haciendo caso a hombres que solo habían conocido los aviones. Ella y Clive habían venido de las tierras altas de Pensilvania, donde el viento te cortaba las encías cuando sonreías y los lobos se pegaban a las paredes por la noche como si fueran humo. Clive ya no estaba, lo había perdido por una fiebre que lo consumió antes de que la primavera descongelara el suelo lo suficiente como para enterrarlo como es debido. Lo había enterrado con un hacha y sus últimas 3 uñas bajo el cobertizo. Nadie sabía esa parte. Este invierno no iba a quedarse tiritando en la oscuridad. No otra vez. No mientras sus articulaciones le dolieran como si una tormenta se cerniera sobre su columna vertebral. No mientras sus manos ni siquiera pudieran mantener las cerillas lo suficientemente secas como para encenderlas algunas mañanas. Y no mientras aún tuviera fuerzas para manejar un martillo, aunque sus dedos sangraran después. Así que construyó una habitación dentro del tejado, no sobre él ni encima, sino dentro. La idea se le había ocurrido durante una de las noches más frías del pasado febrero. Estaba acurrucada junto a la estufa, meciéndose con una colcha sobre los hombros, cuando se dio cuenta de que el aire cerca del techo se mantenía más cálido. Clive solía decir, el aire caliente siempre sube, y ella lo recordaba clavando clavos descalzo mientras construía la cabaña, murmurando que el calor quedaba atrapado allí arriba como una mosca en el almíbar. En su delirio medio congelado, le había llamado la atención que la parte más cálida de su cabaña fuera la que no podía alcanzar. Así que ahora, en los días secos de finales de otoño, mientras los hombres del pueblo apilaban más leña e intercambiaban rondas de caza, ella se elevaba hacia su propio techo. Quitó todo el espacio del sótano, reforzó las vigas con madera vieja del granero, construyó una escalera empinada desde la pared trasera, escondida detrás de donde subía el tubo de la estufa. Todas las noches dormía allí arriba, bajo el pico del techo a 2 aguas, con el cuerpo acurrucado bajo 3 mantas de lana, su aliento empañando ligeramente el aire, pero sin llegar a congelarse. Colocó ladrillos entre las vigas, añadió lonas empapadas en grasa pura para un aislamiento adicional y selló el pequeño espacio con todos los conocimientos que Clive le había dejado. Y funcionó. 44 deg más cálido. No lo midió con ningún termómetro sofisticado, pero cuando el niño vecino bajó con congelación en ambos pies y la tinta de la maestra se congeló en su escritorio, Colleen aún podía presionar sus dedos contra las paredes de madera sobre su cama y sentir algo vivo allí. Calor. El primero en darse cuenta fue Emmett Dunn, el herrero, cuyo yunque se había agrietado por el frío una mañana de noviembre. Se detuvo en su casa, sin ser invitado, con la esperanza de intercambiar carne de alce por manzanas secas. Cuando ella salió, abrigada y con las mejillas sonrosadas, él entrecerró los ojos. ¿Has tenido la estufa encendida día y noche?, le preguntó. No, respondió ella. Solo el fuego de siempre. ¿Estás segura?, preguntó él olfateando su abrigo. ¿No hueles a humo? ¿No hueles nada? Ella le dejó olfatear, le dejó mirar, luego volvió a entrar sin ofrecerle nada. Una semana más tarde, comenzaron los rumores. La gente se había burlado de ella mientras volaba por el ático, diciendo que estaba arruinando la estructura. Esa carga de nieve la aplastaría en enero, pero llegó enero y ella seguía caminando. Llegó febrero y su chimenea no echaba más humo que las demás.
En marzo, 2 bebés del valle murieron de exposición, envueltos en 7 capas y aún congelados en sus cunas. Mientras tanto, Colleen había empezado a plantar semillas de col en vasos con tierra caliente junto a la ventana. Nadie entendía cómo las mantenía vivas. «Está ocultando algo», murmuraba la esposa del pastor, que había perdido a su propio hijo por el frío el invierno anterior. «Quizás sea brujería». Siempre decían eso cuando una mujer sobrevivía a algo que ellos no podían. El punto de inflexión llegó durante la tormenta de nieve del 2 de marzo, la peor ventisca en una década. De esas que derriban graneros y convierten los ríos en hierro. Colleen llevaba preparándose desde noviembre, guardando alubias en tarros de cristal, sellando harina en tela impermeable, hirviendo litros de agua para almacenarla en botellas de cristal y mantenerla caliente. Pero lo que no esperaba era que llamaran a la puerta. Ocurrió el segundo día de la tormenta. Un golpe seco y tembloroso, tan débil que pensó que solo era la nieve cayendo del tejado. Luego volvió a sonar. Abrió la puerta y se encontró a Ruth Tomlinson, la comadrona, medio congelada y con un bulto en los brazos. Detrás de ella, caminando con dificultad por la nieve que les llegaba hasta la cintura, venían el aprendiz del predicador y su hermana menor. Su propia cabaña se había derrumbado bajo el peso de la nieve. Habían corrido por la nieve gritando auxilio. Todos los demás tenían las puertas cerradas con barras. Todos los demás se habían quedado sin leña o sin fuerzas. Solo Colleen respondió. Les dejó entrar. Ruth se derrumbó junto a la estufa y desenvolvió el bulto. Era un bebé, con los labios morados, silencioso, que apenas se movía. «Ponlo en el desván», dijo Colleen. Entonces Ruth la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿De qué estás hablando? Te he dicho que subas por la escalera. Pon al bebé ahí arriba y envuélvelo bien». La chica obedeció. Colleen empujó a los demás hacia allí también. Subieron como ratas escapando del agua, apiñándose en el espacio que ella había construido. 3 adultos, un recién nacido y Colleen. El calor se mantuvo. El bebé sobrevivió. Después de eso, ya no se rieron más. Pero lo peor no había pasado, porque a medida que pasaban los días y la tormenta seguía arreciando, llegaron más golpes, más fuertes, más hambrientos. Y Colleen tuvo que decidir cuántos cuerpos cabían en una habitación que no estaba pensada para albergar ni siquiera a uno. Al principio llegaron de 1 en 1 y de 2 en 2, pero al cuarto día de la ventisca empezaron a llegar en grupos. Padres arrastrando trineos cargados de niños envueltos en mantas, madres desesperadas con las manos congeladas y la cara roja como el cuero crudo. Algunos golpeaban su puerta como animales. Otros gritaban a través de la cortina blanca de nieve, con voces que se perdían en el viento, débiles por el frío y medio ahogadas por los ventisqueros. Podría haber mantenido la puerta cerrada con llave. Podría haber alegado que la tormenta ahogaba sus gritos. Podría haber fingido no oírlos, pero cada golpe sonaba como un latido en su pecho. Abría la puerta cada vez, y cada vez le resultaba más difícil cerrarla tras ellos. Al caer la noche, en el quinto día, había 13 almas dentro de su cabaña. Ruth y el bebé nunca habían salido de la habitación del ático. Se habían acurrucado en el rincón más alejado, bajo la madera inclinada, acurrucados bajo la lona gruesa y desnuda con mantas que Colleen había cosido con las viejas camisas de Clive. El bebé había vuelto a respirar a la segunda mañana. Su piel ya no tenía el color de la ceniza, y al tercer día podía llorar. Ese sonido resonaba en las vigas como un himno. El aprendiz del predicador, Samuel, se había quedado cerca de la estufa la mayor parte de los días, alimentándola con leños de la pila cada vez más reducida que ella guardaba debajo del banco. Intentaba no mirarla a los ojos. Él había sido uno de los que la habían tachado de loca, incluso de impía, por enterrar a su marido ella misma. Ahora apenas hablaba. Los demás ocupaban el espacio que podían, en sillas, contra las paredes, cerca de la puerta del sótano. El vapor se elevaba de sus botas cuando se las quitaban. Varios de los hombres no habían traído nada más que sus abrigos y su orgullo, esperando que el refugio significara la salvación. Pero Colleen había hecho planes para sí misma, no para una congregación. Se quedaron sin espacio antes de quedarse sin silencio. La buhardilla, de apenas 2 metros de ancho y 1,5 metros de alto, en su punto más alto, se convirtió en su único refugio cálido. Nunca había estado pensada para más de 1 o 2 personas, como mucho. Pero después de que llegaran Ruth y el bebé, los demás insistieron en tener también su oportunidad.
Colleen no discutió. Lo racionó en turnos de 2 horas. En turnos rotativos, se daba prioridad a los que estaban en peor situación: los ancianos, los bebés, los desangrados. Todos los demás se turnaban para subir la empinada escalera, con las extremidades temblorosas, conteniendo la respiración mientras apartaban la solapa que sellaba el calor. Al final de esa semana, incluso los más escépticos entre ellos susurraban sobre la habitación como si estuviera viva. La llamaban el calor con mayúscula, como algo sagrado que había decidido quedarse en sus vigas cuando Dios abandonó el valle. Un hombre afirmó que veía vapor saliendo de las propias paredes, aunque Colleen sabía que solo era la humedad que se desprendía de sus ropas heladas. Aún así, no discutió. No discutió con ninguno de ellos, ni siquiera con los que antes se habían reído. Pero el calor tiene un precio. Al sexto día la estufa ya no daba abasto. Su provisión de leña seca había sido suficiente para una viuda, no para una familia de 13, aunque la quemaran más lentamente. La caja dentro de la caldera de hierro fundido estaba medio vacía antes del amanecer. Los troncos silbaban y crepitaban débilmente, mojados por la nieve que se había adherido a los abrigos y se había derretido en el suelo. ¿Dónde está el resto de la leña?, le preguntó un hombre. Jonas Fairchild, el constructor de cabañas de East Ridge. Ella lo miró con la mandíbula rígida. No queda nada. Esa era toda la leña. Él parpadeó. No había leña apilada afuera. Se habría enterrado la primera noche. ¿Y debajo del porche? No hay porche, pero el granero se derrumbó el pasado enero. Miró a su alrededor, a la habitación abarrotada, como si alguien le hubiera gastado una broma. ¿Quieres decir que esto es todo lo que tienes? Ella señaló al techo y dijo que la habitación dentro del tejado era lo único que los mantenía con vida. La estufa ya no servía. A pesar del fuego que brillaba con un color naranja en el interior del hierro fundido, la parte inferior de la cabaña había bajado de los 0 grados. El aliento se convertía en niebla. Se formaba hielo alrededor de las grietas de las ventanas cerradas. Pero en el desván, envueltos en 3 capas de mantas y apretujados como sardinas, la temperatura se mantenía. El calor subía. Esa vieja regla no le había fallado. Era la única razón por la que nadie había muerto esa semana. Pero el hambre era otra cuestión. Al 8º día, sus raciones se redujeron a 3 tazas de avena, media patata y una sola ardilla salada en un frasco. La harina se había enmohecido y las legumbres se habían acabado. Nadie había salido de la cabaña en 4 días y la nieve seguía siendo más alta que los postes de la valla. Cuando Colleen abrió la puerta principal, tuvo que empujarla con todo el peso de su hombro, y aún así solo se abrió una rendija que dejaba ver una sólida pared blanca. El camino exterior había desaparecido, engullido por una silenciosa muerte blanca. «Necesitamos carne», dijo alguien, una voz que provenía de la parte trasera, cerca de la puerta del sótano. «No llegaremos al domingo». Ruth miró a Colleen, que acunaba al bebé. «No hay nada ahí fuera que cazar». Nadie dijo nada, pero algunos miraron hacia el armario debajo de la ventana donde solía dormir el viejo gato Tom. Ahora estaba vacío. Se había escapado en algún momento durante la primera nevada y no había vuelto. A Colleen se le hizo un nudo en la garganta. Se levantó lentamente. «Voy a salir». Intentaron detenerla. Ruth la agarró de la muñeca. «Si sales ahí fuera, Colleen, no volverás». Colleen no se inmutó. «He sobrevivido a 7 inviernos en la montaña. Volveré». «¿Qué vas a buscar?» «Corteza de abedul, setas congeladas, cualquier cosa con médula». No mencionó las trampas para animales a medio desmontar que había dejado a 1,5 kilómetros al oeste, escondidas detrás de una cresta, cebadas con lo que le quedaba de carne en salmuera desde octubre. Si no se habían roto o congelado, quizá hubiera algo dentro. No se atrevió a decirlo en voz alta. No quería dar esperanzas. Simplemente se puso el viejo abrigo de Clive, se lo ató a la cintura y se colgó el cuchillo de caza en la cadera. Luego abrió la puerta y salió a la ventisca. El blanco la envolvió. No podía ver los postes de la valla. Apenas distinguía sus propias botas. El aire era tan frío que le cantaba entre los dientes como el cristal. Mantuvo la cabeza gacha, inclinándose hacia adelante mientras caminaba, utilizando la memoria para orientarse. 10 pasos a la izquierda de la pila de leña, luego hacia el norte hasta el pino con el tronco partido, luego cuesta abajo hasta que sus botas comenzaron a hundirse. Se cayó 2 veces. Sus dedos se entumecieron cuando llegó a la segunda cresta.
Su respiración resonaba como hojalata dentro de sus pulmones, pero la tercera trampa, la más alejada, había atrapado algo. Era un zorro, apenas vivo, pero carne al fin y al cabo. Le rompió el cuello de un golpe y le susurró una bendición. Luego lo envolvió en su bufanda y se dirigió a casa. El viaje de vuelta casi la mata. Se había alejado demasiado. El viento había borrado los puntos de referencia. Sus piernas se negaban a levantarse. Sus brazos se habían entumecido. Tropezó una vez y casi no se levanta. La nieve le llenaba el cuello. Sus dedos se habían vuelto morados. Solo encontró su cabaña al ver el rastro de humo, tenue como un suspiro, que se elevaba entre los montones de nieve. Cuando finalmente abrió la puerta de una patada, corrieron hacia ella como si llevara la salvación en sus manos, y en cierto modo así era. Ese zorro duró 2 días, hervido, guisado, deshuesado. Solo la médula les dio calor. La piel se convirtió en un guante improvisado para el bebé. Compartieron el guiso en silencio. Algunos lloraron mientras masticaban. Colleen no comió. Dijo que la carne era para los que no podían luchar por ella. Tenía los labios agrietados y las mejillas hundidas, pero sus ojos seguían ardiendo con firmeza. No había creado un milagro. Había creado algo mejor, una forma de sobrevivir. Al 10º día la tormenta comenzó a amainar. El viento amainó. El cielo se tornó de un pálido color plateado. La nieve dejó de golpear contra la cabaña y comenzó a asentarse. El silencio ya no era el sonido de la muerte, sino de algo que esperaba. Comenzaron a excavar el día 11, con cucharas, con botas, con trozos de leña congelados, con cualquier cosa que pudieran encontrar. Samuel subió al techo con una pala atada a la espalda y abrió un camino hacia la chimenea. Cuando miró hacia abajo a través de la nieve derretida, pudo ver la línea inclinada de la habitación del tejado y se le cortó la respiración. Lo había construido justo en el interior, murmuró. Justo en los cimientos de la casa, dijo Colleen, que observaba desde abajo sin decir nada. No era necesario, pero algo había cambiado. No solo entre las personas que estaban dentro, no solo en cómo la miraban, sino algo más profundo. Cuando volvió a salir el sol y la luz se filtró por las rendijas de la ventana, no se apresuraron a marcharse. Nadie corrió hacia el pueblo. Nadie corrió hacia sus propias granjas. Se quedaron quietos, aún agradecidos, porque en esa cabaña, dentro de esa habitación oculta y construida a mano en las vigas, algo había desafiado al invierno. Y eso era una especie de santidad que ningún predicador podía darles. Cuando llegó el Thor, lo hizo con fuerza. La nieve se derritió rápido, demasiado rápido. No se empapó suavemente en la tierra, sino que rugió por las laderas en inundaciones grises, arrastrando consigo postes de cercas y ganado. Los arroyos se hincharon, el hielo se rompió en los ríos. El barro se agitó en grandes capas por el fondo del valle, tragándose botas y desenterrando viejos huesos. Pero las cabañas de Colleen se mantuvieron firmes, mientras que otras en el valle se filtraron, se deformaron o simplemente se pudrieron por el peso del invierno. Las suyas se mantuvieron en pie, con las paredes firmes, el techo sólido y la habitación secreta aún cálida. Para entonces, los demás habían comenzado a susurrar una historia diferente sobre la viuda y su casa. Ya no la llamaban loca, la llamaban bendita. Y eso era peor, porque después de sobrevivir a una tormenta como esa, la gente necesita creer que tuvo una razón. Ahora le dejaban comida en el porche, pan de maíz envuelto en tela, trucha ahumada, incluso tarros de melaza traídos de la despensa del predicador. Los niños la saludaban cuando pasaba. Los hombres se tocaban el sombrero con excesiva reverencia. Las mujeres asintieron con una especie de diferencia culpable. Y allá donde iba, alguien le preguntaba cómo había construido la habitación. ¿De qué está hecha?, le decían. ¿Cómo sabías que se mantendría caliente? ¿Te lo enseñó Clive? Ella nunca respondía como ellos esperaban. No les daba un plano ni una frase ingeniosa. Solo los miraba a los ojos y decía, no es lo que construí, es lo que no desperdicié. Pero ellos seguían preguntando, incluso semanas después de que la nieve se derritiera y el suelo volviera a estar blando, porque sus cabañas les habían fallado y el techo de ella no. A mediados de abril, 3 familias del valle habían comenzado a remodelar sus áticos. Los precios de la madera se dispararon. Los hombres recorrieron antiguas ciudades mineras en busca de lonas y mortero de arcilla. Un hombre, Harold Jimson, construyó un segundo piso en su gallinero
y afirmó que ya podía sentir cómo subía el calor. Pero ninguno aguantó como el de Colleen, y ninguno tuvo el mismo tipo de invierno para probarlo. El problema no era que la gente quisiera copiarla. Eso lo entendía Colleen. Era una cuestión de supervivencia. Lo que la inquietaba era la reverencia. Una mañana salió y encontró una cruz de madera apoyada con delicadeza contra el poste de su valla, envuelta en una cinta azul. Unos días más tarde, alguien colocó un círculo de piedras de río alrededor de la base de su chimenea con la banda seca atada a las rocas. Al final de la semana, una chica de la granja East Farm se paró en los escalones de su porche antes del amanecer, con las manos juntas como si fuera a rezar. Colleen abrió la puerta antes de que la niña pudiera llamar. Sea cual sea la historia que te hayan contado, dijo con tono seco, no es cierta. La niña se estremeció. Dijeron que solo eres una mujer con un martillo. Vete a casa. Pero las historias tienen piernas. En junio, viajeros de otros pueblos se detenían junto a su valla, con la mirada fija en el tejado en busca de señales de un milagro. Un hombre de Mason Ridge intentó comprar la cabaña, ofreciendo 2 bueyes, un cuarto de acre de cebada y su propio rifle de caza. Colleen lo rechazó con un simple movimiento de cabeza. Ese verano, Colleen se mantuvo mayormente aislada. Plantó en silencio, cavó nuevas zanjas alrededor del perímetro para el drenaje y reparó sus contraventanas. No hablaba mucho con los demás, a menos que tuvieran un niño a cuestas o le hicieran una pregunta directa sobre el enlatado. Pero los rumores se hacían más fuertes con cada día de calor. Porque incluso en julio, la gente decía que la habitación del ático se mantenía fresca. No entendían que no era la habitación, era ella. Entonces llegó el fuego. No fue un incendio forestal, al principio no. Comenzó en la parte este del valle, donde la familia Jarrett todavía quemaba nudos de pino para calentarse en julio porque su chimenea nunca se despejaba bien. Saltó una chispa. Se prendió una cortina. Las llamas lamieron la pared como una lengua y el viento seco hizo el resto. Ese día ardieron 3 cabañas. A una mujer se le derritió la mano sobre el cucharón al intentar salvar el guiso. Un niño casi se asfixia, y aunque los demás acudieron con mantas, cubos y camisas mojadas, la cabaña de Colleen quedó intacta. No por suerte, sino porque ella había limpiado la maleza en un radio de 15 metros cada primavera. Desde que Clive murió, había cavado una zanja contra incendios a mano. Había acarreado cubos desde el arroyo y los había almacenado en su sótano por docenas, mientras los demás bailaban alrededor de sus cabañas, rezando para que lloviera. Colleen se había puesto las botas y había cavado. El fuego se extinguió antes de llegar a su valla, y por la mañana los rumores habían vuelto a empezar. La idea de que una mujer sola pudiera sobrevivir a tanto, la tormenta, el frío, el hambre, ahora el fuego, sin ningún hombre a su lado, sin siquiera un perro, era demasiado para algunos hombres. Empezaron a llamarla cosas, no a la cara, no donde pudieran ver el cuchillo que seguía atado a su cadera como lo había estado todo el invierno. Pero en los salones y alrededor de las fogatas, decían que tal vez había hecho un trato con algo, que tal vez Clive no había muerto de forma natural, que tal vez la habitación del ático no era un truco ingenioso, sino un pedazo de infierno disfrazado de misericordia. Un hombre, Curtis Bell, afirmó que había visto una luz roja brillando desde las tejas por la noche. Pero Colleen sabía lo que Curtis había visto, el sol reflejándose en el hollín de la chimenea en el ángulo adecuado. El miedo convierte rápidamente a la gente en tonta. Ese otoño, algo volvió a cambiar. Uno de los hijos del predicador, Thomas, no el que se había quedado en su cabaña, sino el más joven, llegó cojeando a su cabaña en medio de una tormenta. Esta vez no era nieve, sino una nevada tardía de octubre que había arruinado las cosechas y empapado incluso las lonas. Tenía un ojo morado, un diente roto, y dijo que su compañero se lo había hecho por contestarle. Dijo que no tenía a dónde ir. Colleen no le hizo preguntas. Le preparó un té, le dejó sentarse junto a la estufa y observó cómo le temblaban las manos mientras intentaba acaparar el calor, como si pudiera escapar a través de su piel. ¿Quieres quedarte ahí arriba?, le preguntó, señalando el techo con la cabeza. Él no respondió con palabras, solo se levantó, subió la escalera y se acurrucó en el mismo lugar que Ruth había ocupado una vez con su recién nacido. Se quedó 3 días, se marchó con unas botas demasiado grandes y pan envuelto en un paño, sin dar las gracias. Ella no esperaba que lo hiciera. Siguieron llegando uno tras otro,
durante todo el invierno. Una mujer con marcas rojas en las muñecas por los golpes del cinturón de su marido. Un niño que había perdido a su madre por una fiebre y juraba que la escarcha lo perseguía. Incluso un antiguo soldado de caballería, borracho y temblando, que murmuraba cosas que había hecho en Wounded Knee. No venían por caridad, sino porque su casa tenía algo que ninguna otra tenía, algo cálido, estable e invisible, y porque en las vigas del techo de una viuda, la esperanza había sobrevivido al invierno. Entonces, una noche, la chica de la valla volvió, la que había intentado rezar en su porche, solo que esta vez estaba ensangrentada. Tenía el pelo enmarañado y cubierto de barro. Las rodillas le sangraban. No llamó a la puerta. Solo se desplomó contra ella, susurrando. Colleen la arrastró al interior. ¿Quién te ha hecho esto? La chica parpadeó. Mi tío dijo que yo mentía. Dijo que le había contado a la gente que él había robado el arado de su vecino. ¿Es cierto? La chica no respondió. No hacía falta. Colleen le dio agua caliente, le vendó las manos y esperó a que se durmiera. Luego cogió su linterna, se puso el abrigo y salió a la noche. Nunca contó lo que pasó después, pero 3 noches más tarde, el tío hizo las maletas y se marchó del pueblo, se llevó su buey y sus herramientas, y no se despidió de nadie. Y cuando alguien le preguntó a Colleen, ella solo dijo que no le gustaban los inviernos. Llegó la primavera y la habitación del ático seguía allí. Parchó una gotera cerca de la viga oeste, sustituyó 2 ladrillos que se habían desplazado y añadió una segunda capa de lona para las heladas que se avecinaban. Una tarde de mayo, mientras cosía al sol cerca de la escalera, alguien llamó suavemente a la puerta. Era el aprendiz del predicador, Samuel, ahora mayor y casado, que llevaba de la mano a un niño. Le hemos llamado Clive, dijo. Colleen parpadeó, con las manos quietas. ¿Por el hombre que nos salvó? Ella negó con la cabeza, en voz baja. Clive está muerto, sonrió él. Me refería a la habitación. Para el invierno siguiente, 3 familias habían derribado sus techos y los habían reconstruido. Una mujer quemó su chimenea por accidente y le escribió a Colleen preguntándole cómo revestir las paredes con lona empapada en grasa. Otra le preguntó si podía contratarla para que la ayudara a instalar su propia habitación en el ático. Colleen nunca cobró, pero tampoco ayudó. Solo les dijo, construyan lo que necesiten, no lo que la gente espera. Luego cerró la puerta y volvió al calor. El invierno siguiente no esperó a diciembre. Llegó temprano, furioso y sin previo aviso, como un cobrador de deudas que golpea la puerta del valle con hielo en el aliento y hambre en los huesos. La primera nevada cayó a principios de noviembre, semanas antes de la helada habitual, y no se derritió. En cambio, se aferró, se endureció y se congeló en placas que hacían resbalar a los caballos y bloquear las ruedas de los carros. El arroyo se congeló en una sola noche y, a la 7ª mañana, un niño de la familia Miller fue encontrado rígido en su cama, acurrucado en mantas, con la cara blanca como una vela de cera. La gente entró en pánico, y el pánico en el valle significaba ruido, gritos, oraciones, acusaciones. Pero debajo de todo eso, un consenso silencioso se instaló como la ceniza después de un incendio. Necesitaban a la viuda de nuevo. Ella los oyó mucho antes de que llamaran a la puerta. Colleen había aprendido a escuchar el cambio en los pasos. Cómo la desesperación arrastraba el alma de un hombre. Cómo las madres pisoteaban el suelo cuando intentaban no llorar. Cómo los niños arrastraban los pies cuando llevaban demasiado tiempo sin comer. Los oyó crujir la nieve aquella mañana. Cuerpos medio congelados, todos vacilantes, todos lentos, como personas que se acercan, no a un vecino, sino a algo más parecido a un santuario. La llamada cuando llegó fue ligera, demasiado ligera. Abrió la puerta de todos modos, y allí estaban, 6 personas, 3 adultos y 3 niños, con rostros pálidos, ojos hundidos y botas cubiertas de nieve que no se había derretido. Reconoció a un hombre de un intercambio de rejas de arado en primavera. Otra era la mujer cuya hermana se había casado con el primo de Clive en el este. A los demás no los conocía. Nadie habló. Entonces, el niño más pequeño, de unos 6 años, dio un paso adelante y dijo, «Mamá dice que tu techo salva a la gente». Colleen miró más allá de él, a los demás. Nadie corrigió al niño. Tampoco nadie la miró a los ojos. Se dio la vuelta sin decir nada y entró en la casa, dejando la puerta abierta.
Era toda la invitación que necesitaban. Al final de esa semana, 17 personas habían cruzado su umbral. Algunas se quedaron solo una noche, lo justo para calentar la sangre de sus dedos y volver a sus cabañas de parches con nuevas esperanzas. Otros se quedaron más tiempo, los que estaban enfermos, con heridas, sin ningún sitio a donde ir. Ya ni siquiera pedían subir a la habitación del desván. Simplemente esperaban su turno, comprendiendo ahora lo que significaba que les dejaran estar allí, que ese espacio no era solo aislamiento y lona empapada de grasa. Se ganaba, se protegía. Colleen mantuvo el mismo sistema, turnos rotativos, primero los más frágiles, los más jóvenes, los febriles, los afligidos. No cambió las reglas y nadie discutió. Ya no. No desde el último invierno, no desde la última ventisca, cuando algunos de ellos casi mueren en su suelo, mientras que otros sobrevivieron simplemente respirando el aire que se encontraba 1,20 metros más arriba. Ahora sabían que el calor no era solo una misericordia, era una moneda de cambio, una ración, una bendición demasiado escasa como para abusar de ella. Al 12º día de nieve, el bebé que Ruth había salvado el año anterior regresó. Ahora era un niño pequeño, ahora estaba enfermo, y ella llegó con él en brazos otra vez, con el rostro demacrado, la respiración superficial y los labios pálidos como la corteza de un árbol. No habló hasta que la puerta se cerró detrás de ella, y el niño ya estaba subiendo la escalera envuelto en lana y llevado por Samuel. «No respira bien», dijo con voz quebrada. Colleen no hizo preguntas. Le entregó la tetera y avivó el fuego. El niño tosió toda la noche, suspiros débiles y acuosos, como un pájaro atrapado en una chimenea. Ruth no durmió, tampoco Colleen. Al amanecer, el niño dejó de toser y respiró con normalidad. Ruth lloró sin vergüenza entre sus manos. Colleen la observaba desde su taburete, con los dedos entrelazados y los ojos secos. «Pensé que moriría como mi primer hijo», susurró Ruth. Colleen no respondió. Solo giró ligeramente la cabeza hacia el techo, hacia la habitación de arriba, y luego volvió a mirar el fuego. Pero el invierno no cedía. Febrero trajo vientos gélidos. Los tejados se agrietaron y los pozos se congelaron. Una cabaña se derrumbó bajo el peso de la nieve, que deformó las vigas. La tienda del pueblo se quedó sin productos secos en la tercera semana, e incluso el predicador racionó el vino de la comunión hasta tal punto que se volvió transparente con la nieve derretida. Entonces comenzó la fiebre. Nadie sabía decir de dónde venía. El frío, el hambre, el hacinamiento. Quizá no importaba. Primero lo contrajo un niño, luego una madre, luego un cazador, luego la esposa del pastor, ardiendo en sus camas, temblando de calor en lugar de frío. Y cuando sudaban, el frío del aire convertía ese sudor en hielo, y ese hielo en muerte. Ya no era el frío lo que mataba a la gente, eran sus propios cuerpos. Colleen se enteró de las 2 primeras muertes por Samuel. Él había estado tratando de repartir jarabe de elderberry entre las familias, una tarea que el predicador ya no podía realizar. Su voz temblaba cuando le contó que ella tenía 28 años, que se había acostado y había dejado de respirar. Colleen se quedó mirando el fuego durante mucho tiempo después de eso. Luego se levantó, se acercó a la estufa y tomó la jarra de arcilla que no había tocado en 3 inviernos. Dentro estaban las últimas hierbas de Clive, pequeñas ramitas, rizos secos de raíces, unas pizcas de algo que había traído del oeste llamado menta fantasma. Solía decir que podía matar el calor que mataba a un hombre más rápido que la nieve. Lo molió con un mortero y lo hirvió lentamente. Luego lo vertió en paquetes envueltos en tela y los repartió. «Cuelguen estos cerca de los enfermos. No sobre el fuego, solo cerca». «¿Los curará?», preguntó Ruth. «No», respondió Colleen, «pero les dará una oportunidad de luchar». La fiebre no afectó a su cabaña. Nadie sabía por qué. Quizás fueron las hierbas. Quizás fue la forma en que hervía agua día y noche, llenando la habitación de vapor. Quizás fue el frío en sí. Su habitación bajo el techo no permitía sudar. El calor nunca se convertía en calor sofocante, sino que se mantenía constante, suave y seco. Nadie se acaloraba. Nadie tosía sangre. Un niño enfermó, durmió en las vigas durante 2 noches y se despertó respirando con normalidad. El rumor se extendió tan rápido que Colleen tenía a gente haciendo cola en medio de la tormenta. Una viuda con 3 hijos vino desde 12 millas de distancia.
Un trampero dejó a sus perros atrás para venir andando hasta aquí, ardiendo en fiebre. Ella dejaba entrar a quien podía, rechazaba a quien no podía y lloraba solo cuando nadie la veía. Esa primavera, después de que la fiebre remitiera, el pueblo celebró una reunión, no en la iglesia. Su techo se había derrumbado en marzo, sino bajo una tienda de lona cerca del arroyo, donde el Thor había vuelto a abrir caminos. Se reunieron 53 personas. La mayoría de ellas habían sobrevivido gracias a la cabaña de Colleen o a alguien que lo había hecho. Estaban de pie en el barro, con los rostros pálidos y los ojos cargados de ese tipo de gratitud que se convierte en obligación. Y el alcalde, un hombre que una vez la había llamado loca como un oso de montaña, se levantó y dijo: «Debemos honrarla». Algunos aplaudieron, otros asintieron, nadie se opuso, pero Colleen, cuando le llegó la noticia, negó con la cabeza. «No construí esa habitación para recibir elogios», le dijo a Ruth. «La construí para dejar de despertarme con escarcha en el pelo». «Esa habitación salvó a más gente que cualquier predicador», dijo Ruth con delicadeza. «A mí me salvó primero», respondió Colleen. «Eso fue suficiente». Aún así, le pusieron nombre. No oficialmente, no con carteles, sino en las historias. La llamaron la habitación que conservaba el calor. Los niños susurraban sobre ella en la escuela. Las mujeres trazaban los ángulos de sus propios tejados, preguntándose hasta qué altura podrían construir. Un joven afirmó haber visto el calor parpadear a través de las tejas como la luz de una vela. Nadie le creyó, pero tampoco se burlaron de él. Ese era ahora el poder de la historia. No la creencia, sino la posibilidad. Pasaron los años, los niños crecieron, los incendios iban y venían, las tormentas abrían nuevos caminos entre los árboles. Una segunda fiebre se extendió en una primavera posterior, más débil que la primera, y Colleen envejeció. Nunca reconstruyó la cabaña, nunca añadió un segundo piso, ni un porche, ni siquiera una barandilla a la escalera. Lo dejó todo como estaba, como había estado el día en que se subió por primera vez al techo sola, con una manta y un aliento que no se congelaba. Murió en una noche fría en su cama bajo el alero, mirando hacia el techo, con las manos cruzadas, los ojos cerrados y sonriendo. La enterraron debajo de la cabaña, no al lado, debajo. La bajaron a la tierra, debajo de la habitación que la había salvado, la habitación que los había salvado a todos. Colocaron ladrillos a su alrededor, iguales a los que ella había apilado en las vigas hacía tantos años. La envolvieron en lana. Colocaron a su lado el martillo, desgastado por el paso del tiempo. Sin lápida, sin cruz, solo un grabado en el dintel de la puerta de la cabaña, tallado por alguien cuyo nombre la historia no recordará. Ella construyó en alto para que no cayéramos en lo bajo. Y en los inviernos venideros, cuando la escarcha se acumulaba en las ventanas y los lobos aullaban desde los árboles lejanos, los niños se acurrucaban en sus habitaciones del ático, envueltos en colchas, susurrándose unos a otros sobre la mujer que desafió el frío, no con magia, ni con hombres, sino con sus manos, su hambre y su creencia de que el calor real, era algo que se podía construir con los propios puños, y en el silencio de los tejados cubiertos de nieve, sobre los valles donde otros se habían congelado, una historia se mantuvo más cálida en su cabaña, en la habitación que construyó sola en pleno invierno. Elías resopló. «Está bien, siempre y cuando alguien mantenga el fuego encendido». «Sin fuego», dijo Samuel. «¿Qué clase de prueba es esa? La que demuestra que tu boca no es más cálida que tu sangre». La sala se agitó. Algo eléctrico pasó entre las paredes. La idea se propagó como leña seca y al amanecer estaba decidido. 14 de enero. Olía débilmente a resina de pino y humo y a algo más antiguo, como tela gastada. El calor era real, sutil, pero presente, como entrar en un recuerdo de calor. Subió. La habitación era pequeña, más pequeña de lo que esperaba. Techo bajo, apenas espacio para sentarse. Ladrillos apilados entre las vigas. 2 capas de lona encerada. Una manta doblada en la esquina. Se acomodó. La puerta estaba cerrada con barrotes y el viento comenzó a aullar. A medianoche, la temperatura había bajado a 11 grados. Afuera, Samuel se sentó solo junto al fuego. Los demás se habían ido, algunos burlándose, otros preocupados. Unos pocos dejaron comida cerca de la puerta, un gesto a medias de esperanza.
Dentro, Elías comenzó a temblar, no por el frío, sino por otra cosa. Había esperado incomodidad, frío, tal vez una larga noche, pero el silencio lo oprimía como una segunda piel. Juraría que podía oír las vigas crujir con cada respiración. La lona se agitaba con un ritmo que no podía definir, y lo que era peor, podía oír los latidos de su corazón con demasiada claridad. Se envolvió más en la manta, pero no sirvió de nada, porque no era el frío lo que le afectaba. Era la sensación de que no pertenecía a ese lugar, de que esa habitación no era suya, de que estaba invadiendo un territorio ajeno. Hacia las 2 de la madrugada, la nieve se intensificó. El viento azotaba el valle, gritando a través de las grietas como un banshee. La cabaña aguantaba como siempre, pero la presión aumentaba. El aire se volvió pesado, el frío intentaba entrar. Elías yacía acurrucado, con los ojos muy abiertos y las manos entumecidas. Entonces oyó algo. No era el viento, era un sonido dentro de las paredes. No eran palabras, sino respiración. Una exhalación lenta, constante y cálida. No durmió ni un segundo. Cuando Samuel abrió la puerta al amanecer, Elías salió tambaleándose como un hombre que ha visto demasiado mar. Pálido, silencioso, temblando. No habló, no se jactó, no se burló. Solo caminó entre la multitud sin mirar a nadie a los ojos y se marchó del pueblo en menos de una semana. Dicen que se mudó al sur, a climas más cálidos, que compró tierras en algún lugar del desierto y que se negó a volver a hablar de aquella noche. Samuel nunca hizo ningún comentario. Simplemente volvió a la cabaña y limpió la habitación. Después de eso permaneció vacía durante años. No hubo más visitantes, ni más escépticos. El pueblo lo dejó estar porque algo había cambiado. Ahora no solo creían la historia, la respetaban. Sabían que no se trataba solo de calor, de supervivencia o incluso de colín. Se trataba de límites, de cuánto podía aguantar una persona, de lo alto que había que construir cuando el mundo no dejaba de derribar. Y décadas más tarde, cuando el valle se enfrentó a otro invierno, el peor en medio siglo, uno que arrancó tejados, mató ganado y congeló a los hombres donde estaban. No corrieron a la tienda, no rezaron, subieron a sus áticos, a sus vigas, construyeron su calor por encima de sus cabezas porque la viuda les había enseñado. Cuando el mundo se congela a tu alrededor, no cavas más profundo.